Lisen, buenas noches. Ivania, ¿cómo está? Muy buenas noches. Bienvenida al desarrollo de la presente actividad. Bienvenida de Licenciado, nuevo. buenas noches, compañero, buenas noches. Buenas noches, compañeros. Compañeritas, ¿cómo están? Buenas noches. Un gusto saludarles. Muy buenas noches, Lice. Buenas noches, compañeros. Un segundito, ¿cómo está? Bienvenido. Un gusto saludarle. Buenas noches, licenciado. Leti, ¿cómo está? Un gusto saludarle. Buenas noches, licenciado. Segundito, ¿cómo está? Bienvenido. Un gusto saludarle. Esperemos que todos los compañeros igual se integren para dar inicio a la presente clase. Buenas noches, licenciado. Fabián, ¿cómo está? Bienvenido. Un gusto saludarle. Bueno, señores y señores, un gusto poderles saludar por intermedio de esta conexión que realizamos semana a semana. Bienvenidos a cada uno de ustedes, un gusto poderles saludar por este medio. Bienvenidos al desarrollo de las actividades correspondientes a la presente clase. De forma inmediata, ustedes van a poder observar en pantalla el formato para recursos de aprendizaje de tarea. Estamos en la asignatura de Ciencias Sociales, en la unidad número 9, ya cerrando la unidad número 9, con el tema de las independencias de América, y en este tema 4 vamos a ver la independencia de América Latina, limitaciones de las revoluciones independentistas y la Gran Colombia. Eso vamos a ver en relación a los temas que vamos a tratar. Tienen ahí ustedes el tipo de tarea, el objetivo de la tarea y a continuación las instrucciones en relación al contenido mismo, cómo tienen que desarrollar la presente actividad. Recuerden que el trabajo es individual, deben leer el compendio de la unidad 9, tema número 4, para poder dar resolución a las preguntas. Pueden ampliar su información sobre el mismo tema con otras bibliografías de ser necesario. ¿Qué es lo que tienen que hacer? La actividad dice lo siguiente: responda a las siguientes preguntas. Primero, responda, ¿está de acuerdo con la afirmación de que la independencia de los países sudamericanos es producto de un proyecto burgués ilustrado? Si es sí o si no, ¿por qué? Tienen que justificar la respuesta. La siguiente actividad dice responda, ¿hubiera sido posible la independencia sin la participación de grupos sociales mayoritarios, tales como indígenas, afrodescendientes y mestizos? Igual tienen que argumentar la respuesta si es que sí o si es que es no. La tercera actividad dice, ¿en qué consistió el plan bolivariano de la unidad americana? Y por último, la actividad 4 dice, responda, ¿se puede decir que la falta de unidad entre los grupos sociales llevó al fracaso de la Gran Colombia? Esos son los temas, las preguntas que ustedes tienen que dar contestación en la presente tarea. Recuerden que deben entregar el trabajo de forma escrita, clara y ordenada. Deben utilizar combinaciones de líneas, colores, símbolos para ilustrar el contenido. Y obviamente, pues, que ustedes así lo creen conveniente, pueden utilizar cromos en el desarrollo de la presente actividad. Tienen ustedes el rotulado, ya saben cómo tienen que desarrollarse, qué tienen que completar.
Tienen a continuación las recomendaciones en relación a la gramática, ortografía, a la organización de ideas, a los tiempos establecidos para la entrega y la rúbrica de evaluaciones que permite ver, permite analizar determinados parámetros en función del desarrollo de la tarea. Al final tienen una información para el desarrollo de los recursos de plataforma. Estamos en la unidad 9 con el tema de la independencia de América Latina, limitaciones de las revoluciones independentistas y la Gran Colombia correspondiente a la semana 4 del 15 de mayo del 2023. Esta tarea permite entregas desde el 15 de mayo, la fecha límite de entrega es el 31 de mayo y la fecha de publicación de calificación será hasta el 5 de junio del 2023. Estas son las actividades en función a los tiempos que ustedes tienen para el desarrollo de las actividades planteadas para la presente fecha. Vamos a ver, a continuación vamos a empezar. El desarrollo del contenido en relación al tema que tenemos que ver en relación a los procesos de independencia de los territorios latinoamericanos. Vamos a continuar. Inmediatamente vamos a ver el tema correspondiente a la materia que ustedes tienen en su aula virtual. Vamos a iniciar con el desarrollo de las actividades. En pantalla ustedes pueden observar el contenido del material de apoyo que ustedes tienen en su aula virtual. Iniciamos la última parte de la unidad. Estamos ya en la unidad 4 de Independencias de América Latina. Vamos a ver los criollos independientes vamos a ver quiénes fueron los criollos y cuáles fueron una serie de eventos que se desarrollaron previo al desarrollo de los procesos de independencia de nuestro territorio y especialmente de nuestro país. Vamos a iniciar por determinar quiénes eran los criollos. Los criollos, mucho se habló y mucho se ha hablado sobre los criollos dentro de los procesos de independencia, pero muchos no sabemos quiénes fueron y cuál fue su rol dentro de estos procesos de independencia. En esta parte podemos mencionar que los criollos fueron descendientes de españoles nacidos en América. Habían generado una identidad propia, americana y ya no española, que los cohesionaba como grupo con intereses políticos y económicos propios. Ya no estaban ligados a la corona española. La ilustración como medio de pensamiento llegó a Latinoamérica de la mano de los criollos, pues estos accedieron a la educación universitaria y mantenían contacto con los círculos intelectuales europeos. Se configuran dos aspectos fundamentales para que se dé el proceso de independencia de nuestro territorio. Primero, ¿quiénes eran los criollos? Los criollos eran hijos, descendientes directos, hijos de los españoles, pero ya no nacidos en España, sino nacidos en América. Y los reyes, luego de la conquista francesa, de la derrota de los españoles ante el imperio francés, obviamente del retorno del rey Quinto a lo que es el poder, un lapso más del poder monárquico en España, ellos prácticamente a los criollos les consideraron un escalafón inferior a los españoles nacidos en América, en España misma. Eso quiere decir que los españoles o descendientes, los hijos de los españoles, pero que nacieron en suelo americano, ellos tenían un grado inferior a los que nacieron en España. Y esto generó una serie de conflictos porque desarrollaron una serie de eventos en función de las reformas borbónicas, los cuales prácticamente a los criollos les relegaron de toda la administración de las diferentes colonias y territorios en América Latina. Eso generó un conflicto entre ellos, un recelo, un conflicto con los españoles que estaban en el poder. Aparte de eso, los criollos, obviamente por ser hijos de los españoles, tenían una serie de privilegios. Dentro de ellos tenían la oportunidad de irse a Europa, a las universidades y educarse. Eso les permitió estar o tener contacto con este
modelo de pensamiento, que fue la Ilustración, donde prácticamente se daban todos los procesos, se tenía ya un precepto sobre la idea de independencia, la idea de que los pueblos no tienen que estar sometidos, no tienen que estar oprimidos por un rey, y que los reyes en general tenían las mismas condiciones del ser humano común y corriente, que no debían por qué estar sobre el resto de la población. Entonces, al tener contacto con ellos y también con el círculo intelectual europeo, prácticamente este proceso de idealismo, que es la Ilustración, tuvo gran asiduo y fue una parte fundamental en todos los procesos de independencia. Todos estos preceptos, todos estos conocimientos acerca de la Ilustración y de los procesos libertarios, obviamente llegaron a suelo americano. ¿Por parte de quién o de mano de quién? De los criollos. Uno de los principales americanos ilustrados fue Eugenio de Santa Cruz y Espejo, quien promovió la libertad, la necesidad de un gobierno autónomo, escribió sobre los derechos de las mujeres y de los indígenas, se preocupó por la educación en todos los niveles y las condiciones socioeconómicas existentes, escribió varios tratados en contra del régimen que existía de la Real Audiencia y fue un precursor de la integración económica. Ahí tenemos uno de los ya principales mentores en cuanto al desarrollo del pensamiento ilustrado en suelo americano, el desarrollo de determinadas actividades en el cual obviamente se iba infundiendo, se iba enseñando a la población todos los preceptos relacionados a las libertades, al proceso a que todos tienen que estar inmersos en la educación, en la salud, en todos los servicios desde un inicio. No tiene por qué haber una relegación por raza, por credo y una serie de cosas más. En cuanto al movimiento juntista en América, las regiones que primero proclamaron estas juntas fueron las más afectadas por las medidas económicas introducidas por las reformas borbónicas, que había dicho, entre ellos la relegación de poder de los criollos. Por ello, las interpretaciones históricas más recientes de estos movimientos juntistas sostienen que no necesariamente buscaban independencia desde un inicio, sino más bien autonomía de las sedes virreinales, y que por ello conformaron gobiernos autónomos liderados por una élite que desconocía a las autoridades españolas. ¿Quiénes fueron quienes estuvieran al mando de todo esto? Los criollos. Seguramente las relaciones de los virreyes, capitanes, generales y presidentes de las audiencias determinaron que las intenciones fueran evolucionando. Muchos movimientos como el de Quito o el de México fueron duramente reprimidos, habíamos visto en clases anteriores cómo ellos fueron reprimidos, hubo una masacre total dirigida hacia los campesinos y a las personas que tenían este pensamiento de libertad. ¿Cuáles fueron las causas de las revoluciones independentistas? Vamos a ver en general. ¿Cuáles fueron las causas que propiciaron todos los procesos de independencia a nivel de la región americana? La primera podemos mencionar la crisis de la monarquía española, todos los procesos europeos que se dieron, las diferentes guerras, la ocupación de Francia sobre España, el sometimiento de los españoles ante los franceses y la imposición de José Bonaparte, hermano de Napoleón Bonaparte, como rey de España. Todo esto obviamente resquebrajó la economía y la sociedad que ya estaba instaurada en la monarquía española. Esta crisis, obviamente, y todos los procesos internos de lucha que se dieron, dejaron totalmente quebrado la parte económica, la parte financiera de la monarquía española. Otro de los efectos es la confianza y experiencia de que en ausencia del rey, la soberanía para gobernar pasaba directamente al pueblo. Esta es una idea de la Ilustración, con lo que las autoridades españolas perdieron legitimidad. Este es un precepto, es un conocimiento de la Ilustración, quienes decían que la autoridad, el poder de decisión, cuando no existía un soberano, tenía que estar directamente relegada y debería pasar directamente al pueblo. El pueblo era quien tomaba las decisiones. Prácticamente de esa manera restaron autoridad a todos los españoles. Consideraron como una autoridad ilegítima. Otra de las causas que podemos mencionar es la relación entre la élite local y la monarquía se habían resquebrajado.
¿Cuál era la élite local? Eran los criollos. ¿Cuál estaba determinado por la monarquía? Los españoles que venían, valga la redundancia, de la misma monarquía española, desde suelos, desde el Imperio Español. Ellos obviamente generaron un conflicto, obviamente por las reformas borbónicas que les dejaron o les relegaron a los criollos poder sobre cada una de las villas que existían bajo el control de los españoles. Otra de las causas es las revoluciones de Estados Unidos. La revolución de Estados Unidos fue la primera en determinar la libertad de considerarse como los suelos libres del dominio de los imperios. Obviamente, los Estados Unidos también se estructuró como el primer estado constituyente. ¿Por qué? Porque estableció la primera constitución a nivel del continente del continente americano. Esa fue la primera constitución en la cual se establecían derechos, en la cual se reconocía determinadas libertades de cada uno de los ciudadanos. Y otra más importante también es la de Haití. Hicieron evidente de que se podía vencer a las potencias europeas. Haití es una nación, hasta ese entonces obviamente estaba bajo el dominio de los franceses, pero Haití al 100% son afrodescendientes y ellos proclamaron cuál fue la característica fundamental de la revolución de Haití, es la eliminación, la abolición de todos los preceptos relacionados al esclavismo. Se eliminó totalmente los procesos de esclavismo. Otra de las causas preponderantes que se puede mencionar son las reivindicaciones populares de Haití. Estas causaron temor en la élite colonial que trató de evitar que las noticias de la revolución antiesclavista que se había desatado en la isla llegaran a oídos de las poblaciones. Lamentablemente no se pudo y obviamente todo se generó, se distribuyó esta información de tal manera que el resto de territorios obviamente declararon la libertad y la abolición total de todos los procesos esclavistas. Y por último tenemos las ideas de la Ilustración promovían relaciones políticas distintas a las del antiguo régimen. ¿Cuál era el antiguo régimen? Todos los procesos de monarquía que existían, no solamente de los españoles, sino también de los ingleses, de los franceses y también de los portugueses que tuvieron parte en todos los procesos de conquista en suelo o territorio americano. En cuanto a las frases de la revolución independentista, vamos a ver cuáles son las más connotadas y las más destacadas dentro de todos estos procesos de revolución. La primera fase en relación al proceso de liberación de los españoles se desarrolla en el año de 1809 a 1815. En estas se convocaron juntas soberanas de América y se discutió la legitimidad de las autoridades españolas. Mientras en España se buscó la salida de los franceses, se organizaron las Cortes de Cádiz y se propuso una monarquía parlamentaria, que había una monarquía mixta, trataron de implementar en España. La segunda fase se desarrolla entre los años 1815 a 1824. Tras retomar el trono, Fernando VII intentó mantener bajo su poder a América. Los criollos, descontentos por la vuelta del rey al absolutismo decadente, organizaron dos grandes ejércitos continentales, uno al sur, liderado por José de San Martín, que desde Buenos Aires avanzó hacia Chile y luego pasó hasta Perú, y el otro liderado por Simón Bolívar, quien desde Caracas avanzó hacia el sur. La independencia de América se selló con la batalla de Ayacucho en diciembre de 1824. En cuanto a las limitaciones de la revolución de independencias, en su mayoría los movimientos independentistas fueron liderados por criollos, por lo que los intereses que defendían eran los de la élite colonial. Paulatinamente otros grupos se unieron a uno y otro bando. Eso quiere decir que los mismos campesinos estaban totalmente divididos. Igual entre los afrodescendientes que estuvieron aquí, ellos estuvieron una parte conformando el ejército imperial, eso quiere decir de los españoles, y otro el ejército continental o el ejército independentista. Todo fue confuso, especialmente para las poblaciones nativas propias de nuestro suelo americano.
Los movimientos juntistas se dieron en ciudades que incluyeron únicamente su zona de influencia más cercana. Esto dificultó posteriormente la unidad nacional. De hecho, algunas ciudades se opusieron a las juntas dentro de las mismas jurisdicciones, como fue el caso de Guayaquil y Cuenca, que se opusieron a la Junta de Quito. Eso fue una de las etapas también bastante en cuanto a los procesos de limitaciones que se dieron. No causaron un cambio social, todos los procesos de independencia no causaron un cambio social y económico radical para la mayoría. Se mantuvo la sociedad estamental heredada de la colonia, excepto que los criollos pasaron a ser la clase gobernante. Indiscutible, indígenas, afrodescendientes y mujeres tenían pocos o ningunos derechos. No cambió nada. ¿Qué es lo que pasó? Los criollos sacaron a los españoles del poder y se quedaron ellos. Eso fue el único cambio que se dio con todos los procesos de independencia. La economía seguiría por muchos años ligada a la producción agraria, eso quiere decir a la producción agrícola, ahora con la posibilidad de comercializar ciertos productos directamente con Estados Unidos, que ya se estructuraba como una potencia hasta ese entonces, que para aquel entonces obviamente todavía estaba emergiendo lentamente en el contexto internacional y sobre todo con las grandes potencias europeas como Inglaterra, que en plena revolución industrial buscaba expandir sus fronteras políticas y comerciales bajo el nuevo sistema imperialista. Este sistema imperialista ya no estaba directamente sometiendo con armas, sino ya fue diferente, porque a los pueblos igual se les desarrolló todos los procesos de sometimiento, pero ya desde el punto de vista económico. Ya fueron potencias totalmente hegemónicas dentro del punto de vista económico. Los actores sociales de la independencia. Las revoluciones independentistas hispanoamericanas fueron lideradas por los criollos, ya habíamos visto en temas anteriores. El rol de los indígenas, afrodescendientes y mestizos estuvo dividido entre la adhesión a las causas patriotas, eso quiere decir a los ejércitos continentales, y a los realistas, al ejército español, dependiendo de los intereses de cada grupo que en determinada provincia. Obviamente los españoles se manejaron todavía con la idea de confusión de determinados preceptos en los cuales les ofrecían que iban a tener determinados procesos de libertad. En este caso, los grupos sociales mayoritarios en esa época constituyeron el grueso de las filas patriotas y realistas para perseguir sus propios ideales. En este caso, los afrodescendientes, como los de Cartagena y Esmeraldas, fueron motivados por la promesa de abolición de la esclavitud, y los mestizos pardos y mulatos buscaron mayor reconocimiento social. Por eso, en su mayoría, tomaron las armas a favor de la independencia. En algunos casos, los afrodescendientes fueron reclutados forzosamente por ambas partes de la guerra. No los tomaron de forma voluntaria, sino más bien los obligaron. En relación a los indígenas vieron con mayor recelo las nuevas ideas y en algunos casos prefirieron apoyar la causa realista, cuya legislación contemplaba ya ciertos privilegios y derechos para ellos y obligaba a las autoridades virreinales a protegerlos. Entonces vieron en las causas de los terratenientes criollos una verdadera amenaza. No era al 100% benéfico para todos los indígenas, afrodescendientes, los pueblos nativos que hasta aquel entonces existieron en América. Por otra parte, el hecho de que algunos grupos indígenas como el de Santa Marta, Pasto y Coro, y afrodescendientes como los de Paita se adherieran a las causas realistas, no implicaba una sumisión, sino una elección ante las amenazas que representaban los criollos, para los intereses y privilegios que ya habían logrado. Importantes comunidades indígenas como las de Cochabamba, Cusco y Puerto Viejo se sumaron a la causa independentista, pues tenían una larga historia de lucha anticolonial. Ellos sí estaban cansados del dominio español. La falta de unidad de interés entre estos grupos a lo largo de toda la Hispanoamérica fue una de las razones por las cuales se gesta la independencia, y por lo cual ésta sufrió varios reveses, pues los ejércitos realistas estaban
integrados en su mayoría por americanos, y las nacientes repúblicas fracasaron varias veces ante la falta de cohesión social. Eso quiere decir, ante la falta de unidad entre todos los pueblos que estaban conformando dentro del territorio latinoamericano. De todos estos procesos de libertad nace esta gran idea de un gran imperio extenso, el cual estaría formado y tendría el nombre de la Gran Colombia. Es una de las estructuras bastante preponderantes. Una vez alcanzada la independencia, el reto fue dar forma a las nacientes repúblicas. En este proceso aparecieron posturas diversas y contradictorias, pero los problemas fundamentales eran el tipo de gobierno que se establecería en el territorio y qué extensión ocuparían todos los nuevos estados dentro de este gran estado de la Gran Colombia, así como está estructurado, por ejemplo, los Estados Unidos. Los Estados Unidos son diferentes estados que obviamente están construyendo o están integrando lo que es el país como tal. Entonces, lo mismo, ese ideal mismo era el que necesitaba o que tenía Simón Bolívar el momento de determinar la Gran Colombia, pese a que la idea de la Gran Colombia no fue de Simón Bolívar, fue de otro prócer, de otro personaje, también dentro de todos estos procesos de liberación, que tuvo la idea. Pero Simón Bolívar fue quien prácticamente plasmó, quien cristalizó toda esta idea. En este sentido, Simón Bolívar, Caracas 1783, Santa Marta 1830, había luchado largamente por la unidad política y territorial en América para hacer frente a posibles reconquistas españolas. Francisco de Miranda y Bolívar, en la Carta de Jamaica en el año 1815, lo habían propuesto, y en el Congreso de Panamá de 1826 discutieron la creación de una federación de los Andes que incluyera las Provincias Unidas de Río de la Plata y la Confederación Peruano-Boliviana, que para entonces se encontraba bajo el dominio español. El proyecto jamás se cristalizó, jamás se pudo ejecutar. Para perseguir este ideal en el año de 1819, sin que aún se concretara la independencia de la Audiencia de Quito, se promulgó en Angostura, bajo el liderazgo de Bolívar, la unidad territorial de la Capitanía General de Venezuela y el Virreinato de la Nueva Granada, que en ese momento incluían los territorios de Colombia, Ecuador y Panamá. Esta región tomaría el nombre de la Gran Colombia. Así, conforme se independizaban los territorios, se adherían a la Gran Colombia. En 1822 se promulgó la Constitución de Cúcuta, también conocida como la Constitución de la Gran Colombia, en la que el territorio quedó distribuido en 3 departamentos. Se estableció Bogotá como la capital, se eligió a Bolívar como presidente y a Santander como vicepresidente encargado del gobierno, mientras el libertador Simón Bolívar se encargaba de concretar la independencia de Perú. Esa fue una de las primeras decisiones y primeras estructuras que tuvo la Gran Colombia. Una obra fundamental para conocer el pensamiento de Simón Bolívar lo constituye la Carta de Jamaica de 1815, en la que expone el proyecto sobre el futuro de América. Aquí nosotros podemos ver la extensión como tal de este gran estado que fue la Gran Colombia. En color verde nosotros podemos ver lo que hoy es el territorio venezolano, en color naranja lo que es Colombia, o lo que se denominaba hasta aquel entonces Nueva Granada, y en la parte baja tenemos a Ecuador. Ahí tenemos los países que estaban conformando en una primera instancia lo que fue este gran ideal de la Gran Colombia. Lamentablemente, por determinadas dificultades, una de ellos la falta de unidad, otro la falta de infraestructura vial que les permitía conectar efectivamente con cada uno de los territorios. Esto fue uno de los detonantes por la cual este gran ideal entró en crisis y por ende propició la disolución de este gran ideal que fue la Gran Colombia. En este sentido vamos a ver la crisis y disolución de la Gran Colombia. Bajo un sistema absolutamente centralista, las diferentes regiones se agudizaron.
lo que se hizo evidente a partir de 1826 con la insurrección de José Antonio Páez en Venezuela. Se pidió a Bolívar que regrese de Perú para asumir los poderes dictatoriales y que la unidad territorial se mantuviera. Efectivamente lo hizo, pero en lugar de apaciguar las diferencias, estas se exacerbaron, eso quiere decir que crecieron mucho más, sobre todo ante los cuestionamientos santanderistas a la dirección de Bolívar. En el año de 1830 se reunió una convención en Bogotá que buscaba evitar la disolución de la Gran Colombia. Esta fue dirigida por Antonio José de Sucre y en ella se dictó una nueva constitución. Frente a la situación de conflicto, Bolívar optó por dejar el gobierno y el país. El libertador Simón Bolívar murió en Santa Marta, Colombia, el 17 de diciembre de 1830, cuando iba a embarcarse a Europa. Por su lado, Sucre fue asesinado de regreso a Quito. La separación fue inevitable. En ese mismo año, Venezuela proclamó su independencia de la Gran Colombia y el Distrito del Sur hizo lo propio el 13 de mayo de 1830, cuando adoptó el nombre de Ecuador. De hecho, en el 13 de mayo de 1830 se suscribe en la ciudad de Riobamba la constitución, mediante la cual nace o da a la luz nuestro estado ecuatoriano por primera vez. Entre las causas de la disolución de la Gran Colombia vamos a mencionar los siguientes. En primera instancia tenemos la sociedad, otra de las causas fue la economía, posteriormente fue la política, la infraestructura y por último las diferentes independencias que se dieron. Vamos a ver cada una de ellas. En cuanto a la sociedad, en zonas como Ecuador, Perú y Bolivia, había una presencia indígena muy grande, mientras que en Venezuela, Colombia y Centroamérica había mayor número de afrodescendientes y mestizos. Esos grupos tenían intereses distintos que no lograron unificarse. En cuanto a la economía, mientras que la Sierra Andina estaba concentrada en la producción agrícola para el mercado interno, las regiones costeras buscaban una economía de plantación direccionada al mercado internacional, eso quiere decir a todos los procesos de exportación. Las medidas que favorecían a la región afectaban a la otra, entre una se afectaba a la otra. En cuanto a la política, cada región buscaba su cuota de poder y temía ser perjudicada por las demás regiones y que el centralismo fuera aún peor que el dominio español. En cuanto a la infraestructura, las dificultades de transporte y comunicación en regiones con una geografía tan accidentada y sin medios de comunicación y transporte desarrollados hicieron poco posible la unión entre los territorios y las diferentes poblaciones. Así se conformaron unidades políticas más pequeñas con base en los territorios de las antiguas audiencias y capitanías generales. Con los años, estas naciones terminaron por consolidarse como nuevas repúblicas. Dentro de ellos podemos mencionar Panamá, Colombia, Venezuela y Ecuador. Esos son los temas en relación a todos los procesos más importantes, más determinantes que se dieron en relación a la liberación, a los procesos independentistas en suelo latinoamericano, todas las actividades que se vinieron dando. En función a los temas que hemos venido desarrollando en la presente clase, son las tareas que ustedes tienen para la presente semana. Señoras y señores, nos vemos en la siguiente hora, en la hora de inglés. Gracias.